Vamos a leer hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículos 25 al 33. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: ese hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza el Evangelio de hoy diciendo que Jesús iba camino a Jerusalén acompañado de mucha gente. Pues bien, revocando este tema del camino hacia la ciudad santa, Lucas precisa las condiciones que Jesús le pone a todos sus seguidores a propósito del discipulado. El discurso retoma temas que las excusas de los invitados que leímos ayer habían evocado previamente: las relaciones familiares, la posesión de los bienes materiales y otros. Pues resulta que ahora con Jesús se trata de condiciones no negociables. Los invitados al banquete que dijeron que no, encontraron excusas familiares o de bienes. Jesús dice ahora claramente: en el discipulado hay condiciones innegociables. Dice Jesús: si uno viene donde mí y no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su mujer o que a sus hijos, que a sus hermanos o que a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Son palabras que queman, son palabras difíciles, son palabras peligrosas si las entendemos mal. Pero cuando uno las capta a fondo, uno descubre que son bellísimas. Parecen una crucifixión, ¿verdad? Pero son una resurrección del corazón. Rompen la cáscara para que brote el agua sabrosa y vivificante del Evangelio. Permítame dos breves aclaraciones sobre este texto. La primera: Jesús en la instrucción utiliza un verbo que es muy fuerte, el verbo odiar. Si uno lee el texto literalmente, como está en griego, uno tendría que leer: si una persona no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, a sí mismo. Y esa palabra, cuando uno la lee en el Evangelio, uno se asusta. Dice: ¿y qué quiso decir esto? Hay que entenderlo bien. El verbo griego, en este caso, el verbo griego miseo, no indica aquí tanto el afecto, los sentimientos, la emoción, que es odiar, como la entendemos nosotros. A la base está un verbo hebreo, que es el verbo saná, que la versión griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, traduce precisamente como miseo en griego. Y tiene la connotación del rechazar,
o del posponer, como dice efectivamente la traducción de la Biblia que leí hace un momento. Si una persona no pospone a su padre y a su madre. En este sentido, el verbo describe una elección que se hace entre dos personas o cosas. El espectro semántico aquí acentúa una parte de la comparación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento uno lee: Jacob odiaba a Lía más que a Raquel. En la versión griega dice Miseo, odiaba. Evidentemente no es que le tuviera rabia, sino que prefería más a una mujer que a la otra. Son maneras de hablar. Esto es un hebraísmo o semitismo. Una manera de decir dónde está mi prioridad. Pues bien, Jesús se vale de este lenguaje para expresar opciones radicales. La segunda anotación es que el centro de estas frases de Jesús no está en una serie de no, que son dichos a los grandes amores de la vida, a esas relaciones fuertes que nos regalan tanta alegría y apoyo en nuestra existencia. Es precisamente lo contrario. Se trata de un sí dicho a una realidad más bella, la que más nadie nos puede dar, sino solamente Dios. Las rupturas, expresadas de esta manera, nos ponen ante un gesto de radicalidad. Así ocurría en el mundo de los levitas, en el Antiguo Testamento, quienes rompían con su familia cuando estaban al servicio del templo. Así lo leemos en Deuteronomio 33:9, donde dice: el que dijo a su padre y a su madre, no los conozco, el que ignoró a sus hermanos y no reconoció a sus hijos, pues ha guardado tus palabras y ha observado tu alianza. También con una persona casada que se hacía discípula de un rabí ocurría lo mismo. Pero Jesús va mucho más lejos. Los vínculos familiares más fuertes tienen que ser interpretados ahora a la luz de la llamada que Jesús hace. Por lo tanto, el acento de las frases no está en la renuncia, sino en lo que se logra con ella. Es como si Jesús dijera: tú sabes lo bonito que es volver a tener un padre y una madre, una esposa o un marido e hijos. Tú sabes lo bien que te hace cuando todo ello te hace vivir. Te ofrezco entonces un bien todavía mayor y hermoso que no te quita nada, sino que te aumenta la fuerza, la alegría y te da mayor profundidad. Es lo que Jesús hoy nos dice. Puedo darte mucho más que todos los afectos de la familia. Parecen las palabras de una persona como fuera de la realidad, ¿verdad? Pero es importante lo que dice, y es verdad. Tengo algo más bello que las experiencias más bellas de este mundo para ti. Nadie ha dicho nunca antes el yo con tanta fuerza como Jesús. Y entonces en ese yo Jesús coloca su cruz, que es el amor total. Lo que manda entonces no es el egoísmo, sino el amor. Aquel que no carga con su propia cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Jesús pide odiar la propia vida hasta el punto de tomar la cruz. No significa aquí hacerse crucificar,
sino aceptar los insultos, los malestares que vienen solitos cada día, de la misma manera que los soportaban los condenados a muerte, cuando iban por la calle cargando el patibulum, se dice en latín. El patibulum es el palo horizontal de la cruz, esa es propiamente la cruz, hasta llegar al lugar de la ejecución. El verbo cargar la cruz, aquí significa algo más que soportar. Cruz no es la metáfora de todas nuestras desgracias, dificultades o sufrimientos. Cruz contiene más bien el vértice y la síntesis de todo el camino de Jesús. Cargar la propia cruz es una expresión que no se reduce a la invitación a una resignación. Se trata de escuchen esto, una elección activa. Escoge para ti una vida que se parezca a la de Jesús, es lo que quiere decir. Piensa con sus pensamientos, haz tuyas sus opciones, prefiere lo que Él prefería, vive una vida como la suya, este Jesús que sabía amar como ninguno. Toma sobre ti tu porción de amor, porque de otra forma no vivirás. Échate al hombro la porción de dolor que todo amor implica. De otra manera no amarás. Y entonces, mis queridos amigos, entendemos hoy que el cristianismo no es hijo de una resta, de una sustracción, sino todo lo contrario, de una suma, que Cristo es la intensificación de lo humano, que nombrarlo equivale a incrementar la vida. En el centro está un absoluto que ofrece su luz sobre la vida y sobre la muerte, que da eternidad a todo lo que de más bello llevamos en el corazón. Él no corta tus amores, los incrementa, los desarrolla, te hace crecer. Él no te quita, te agrega. Discípulo de Jesús, entonces, es una persona que, a la luz de sus amores, extiende una luz mayor. Como decía el filósofo alemán Søren Kierkegaard, y su fe se convierte en una infinita pasión por la existencia. Y este Jesús no lo amas si no lo conoces. Pero si llegas a conocerlo, te digo, nunca más lo vas a soltar de tu vida. Y Jesús termina su enseñanza de hoy con dos parábolas. Nos dice que todo esto, hacer este discernimiento y esta elección, se parece a la persona que construye una torre y calcula bien si la va a terminar, porque si no calcula bien y comienza y la deja en obra negra y comienza pero no acaba, se expone al ridículo. Y lo mismo ocurre con un rey, segundo ejemplo, que cuando va a la guerra primero calcula si tiene ejército y armamento suficiente, no sea que cuando esté en medio de la guerra y descubra que el adversario tiene mayor número de soldados y armas y termine derrotado y dice, pues no me meto en esto. Uno calcula primero. Pues estas dos parábolas aclaran en positivo el sentido de la inversión de la existencia entera en el seguimiento, en el discipulado de Jesús. Estas dos parábolas nos inculcan la necesidad que todos tenemos de reflexionar, de discernir sobre lo que se pone en juego en esta decisión por el Señor. El discipulado tiene un precio, tiene un costo, del cual tenemos que conocer para poder tomar la decisión. Todo esto implica asumir una distancia crítica, ponderar atentamente las situaciones, saber con qué cuento,
Estas son decisiones indispensables para tener éxito en cualquier empresa de la vida y con mayor razón en el discipulado. Y el versículo 33 termina con una aplicación final. Dice Jesús: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Jesús nos dice entonces al final que hay que tener cuidado de no poner toda la confianza en el poder pernicioso que tiene la plata. ¿Dónde entonces debería estar puesto mi corazón? Además, la radicalidad del seguimiento de Jesús se construye sobre la radicalidad de la autorreflexión. Lo venimos viendo con las dos parábolas. Pues entonces, si yo reflexiono, si yo pondero, si yo discierno, también tengo que decidir, y decidir bien. Y aquí se trata de decisiones radicales. Por eso Jesús dice que se requiere la renuncia. Renunciar, perdónenme que se los diga, renunciar es algo muy importante en la vida. Hay veces que hay que cortar. Si uno no corta, la vida no crece, no tiene futuro. Sería simple repetición. La vida avanza cuando es impulsada por una pasión pura, genuina, trabajada. Retengamos el núcleo de la enseñanza de hoy. Al principio Jesús, el narrador del Evangelio, nos ha dicho que mucha gente acompañaba a Jesús. Una multitud sigue a Jesús, pero Jesús da media vuelta y les da una enseñanza para decirles: yo quiero solamente seguidores convencidos, seguidores que abracen con libertad mi proyecto, dejando de lado otros absolutos. Y es así. De poco sirven los entusiasmos iniciales si no toman cuerpo en una elección consciente que se traduzca en un ordenamiento interior desde el cual desborden todas las demás decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Mis queridos amigos, la cuestión no es tener determinados sentimientos religiosos o participar en ritos y liturgias, sino preguntarme en primer lugar, ¿quién está en el centro de mi vida? Jesús está en un lugar central, fontal, indivisible. Entonces, el discipulado parte de una elección radical. Él me ha elegido a mí, pero yo le respondo eligiéndolo a Él, colocándolo en el centro, buscándolo a Él desde la raíz de mi existencia, para que desde allí brote todo lo demás. Y Jesús no me protege de otros amores, es más, no me los quita. Lo que hace es potenciarlos todos, para amar más y más y más. Y de esta manera el yo de mi vida aparece invertido, matizado. Poner a Jesús en el centro de mi vida, de mi yo, es un antídoto para evitar levantar cercas en mi propia casa, erigiéndome yo en la medida de todos los demás. Hoy vemos cómo Jesús nos pide un amor total. Todas las dimensiones del ser humano están orientadas hacia Él y son, digámoslo así, remodeladas, redefinidas por Él. Y Jesús fue el primero que cargó la cruz, el primero que amó de esta manera, el primero que vivió este amor, este gran amor. Por eso, al seguirlo, nosotros amoldamos nuestro pensamiento, nuestro actuar a Él. Aprendemos a amar como Él. Aceptamos ser formados y moldeados por el amor de Dios que se dio a conocer en la persona de Jesucristo. Y para lograrlo se necesita liberarse de cualquier vínculo que nos impide
una entrega total. Aquello en lo que ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza siempre hay que discernirlo. Para poder unirnos a Jesús y en Él amar a los demás con un corazón unificado e indiviso, tenemos que tomar una firme decisión. Y el resultado es aprender a amar a todos los demás como hermanos y hermanas, superando esas barreras y clasificaciones con las que dividimos el mundo y creamos círculos de cercanía o de distancia, de amistad o de enemistad, y a veces hasta de indiferencia. Con Jesús aprendemos a amar más y más y más. Te invito, querido hermano, a leer ahora de nuevo el Evangelio, Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Este es el tiempo ahora de la lección divina. Lee el texto, medítalo, óralo y contempla al Señor al cual tú sigues. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.